terremoto en Ecuador cobró hasta ahora año más de del 500 terremoto muertos. que devastador. Al menos 77 de personas. 7.8 grados que golpeó anoche a Ecuador. El reloj marcaba las 6:58 de la noche. Y aquí se levantaba el corazón comercial de Manta. Mismo que dejó de latir luego de 58 segundos. Un sábado como cualquiera que se convirtió en historia. El terremoto del 16 de abril del 2016 fue una tragedia que marcó un antes y un después en la vida de los ecuatorianos. Pero sobre todo en los manabitas, quienes jamás imaginaron que sus vidas quedarían atrapadas entre los escombros. Ropa, comida, útiles escolares o simplemente una vela para celebrar un cumpleaños. Todo esto se encontraba aquí, en el Felipe Navarrete, un lugar donde se apagarían un sinnúmero de vidas. Mi nombre es María Vanessa Baquemero, tengo 46 años, soy una sobreviviente del terremoto del 16A. Yo estaba aquí en mi casa arreglándola, mi esposo estaba trabajando y el 17 era mi cumpleaños. Entonces yo vengo y le digo a mi esposo ya tipo de 5 de la tarde, le digo a él, necesito ir, le digo al Felipe Navarrete para ir a comprar una vela. Pero falta una vela. Entonces él viene y me dice, ya mismo salgo, dice, dice, lista para poder salir. Entonces él vino ya 5 y algo, ya pasadita, entonces viene y me dice, apúrese, dice, para irnos a comprar el Felipe Navarrete. Entonces yo le dije, ya está bien, vamos. Llegué al primer piso, yo pregunté por una vela, me dijeron que había en el segundo piso. Entonces ya estaban casi cerrando. Entonces yo vengo y le digo a mi esposo, vamos porque dice que es arriba que vamos a encontrar la vela. Subimos, en eso estaba full Navarrete porque Navarrete siempre se llenaba. Yo vengo y le dije a él que se quedara en el pasillo mientras yo cogía la vela para que él fuera haciendo la cola para poder pagar y salir rápido. Entonces mi esposo se quedó ahí y en eso yo vengo, avanzo un poquito y cuando de repente comenzó como que eso se movió. En ese momento, pocos comprendían lo sucedido. La gravedad de los hechos se revelaría con el paso de las horas. La vía se comenzó a mover y nosotros, oye, ¿qué pasa? Y lo que pensé que se bajó una llanta, no sé, pero... Eso seguía moviéndose, moviéndose, moviéndose. Terremoto, comenzó a salir la gente. Hubo inmediatamente caos, o sea, caos por todo lado. La gente gritaba, una señora decía que nosotros éramos pecadores, que era nuestra culpa, que nos arrepintamos. Entonces yo gritaba, mi esposo se quedó él ahí, pero para eso él viene y estaba en una columna, mi esposo arrimado. Entonces yo comencé a gritar. Yo quería llegar donde estaba mi esposo y eso comenzó a caer escombro. Mi esposo me gritaba que no me desprendiera de él porque yo vine y me le aferré a él, a la columna. No entendíamos qué es lo que pasaba ahí en ese momento. Aquello fue un shock. Aquello nos quedamos en shock. Todavía es difícil. Las personas salieron corriendo en ese momento, todo el mundo salió del subcentro, menos nosotras. Nosotras nos quedamos ahí porque no nos podíamos sostener porque el movimiento era tan fuerte. Cuando nos quedamos atrapados, yo me estaba asfixiando porque a mí me salía mucha sangre por la nariz, pero yo no entendía, es porque un pedacito de columna a mí me pegó aquí el cuello. En eso viene y mi esposo me enfoca con el teléfono y él se asustó porque dice que yo era que botaba sangre, pero como yo caí así, como en forma de cuando los bebés están en el vientre, yo no veía qué es lo que estaba realmente pasando, pero yo sentía que me ahogaba.
pero para eso mi esposo tenía un teléfono que ya se estaba quedando sin batería. En eso yo vengo y llamo a mi hermana Ketty, y yo vengo y le digo a mi hermana, le digo, gordita, le digo, estoy en el Felipe Navarrete. En el sitio que nosotros estábamos habíamos 15 y solo sobrevivimos 3. Cuando llegó mi cuñado Erasmo, él pensaba que era una broma, que nosotros habíamos dicho que estábamos en el Felipe Navarrete. Y tanto el centro comercial, él justamente me comunicó enseguida que la cosa era grave. En eso llega mi hermano Eddie y él viene y le dice a mi hermana, sí niña, dice, comienza a rezar, dice, porque aquí es difícil encontrarlos. A nosotros no nos podían rescatar porque nosotros se nos había caído la losa del tercer piso y la pared del banco del Pichincha y la multitud de escombros. Entonces no nos podían escuchar, pero nosotros sí escuchábamos todos los gritos de mi hermano Eddie y de mi cuñado Erasmo. Y estaba todo colapsado, todo el escombro estaba encima sobre otro y era difícil, justamente era difícil rescatar a la gente. Ahí empezó recién. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué herramientas? ¿Y quién está apto para hacerlo? En ese momento, por ejemplo, comenzaron a venir las brigadas de apoyo a Ecuador. Y la gente comenzaban a morir, pero cada persona que iba muriendo dejaba su mensaje. Que a pesar de todo, que sí, sus familiares no llegaron, ellos los querían, que ellos los perdonaban. En eso Stephen decía, yo solo pido una gota de agua. Me saqué el brasiel y lo hidraté con mi propio pipí. Yo traté de que el brasiel llegara donde ella estaba, pero no podía, porque ella decía que de la mano que ella podía coger las cosas, nadie estaba alrededor. Mientras unas vidas se apagaban, aún en medio de la tragedia, otras vidas comenzaban a iluminar el mundo. Nosotros escuchamos el proceso de una mujer que estaba embarazada, escuchamos todo lo que ella relató. Ella decía que se le rompió el aguafuente, que no encontraba a su bebé, y ella, todo lo que ella hizo de su embarazo, ella lo gritó. Bueno, después, digamos, llegaron los cuerpos bomberos de Quimanta, tampoco estaban enredados, digo yo, colapsados, no sabían ni cómo proceder. Yo comenzaba ya a desesperarme, a llorar, porque, o sea, ya no escuchaba los sonidos de las personas que estaban alrededor, y aparte de eso, me faltaba ya oxígeno y los cuerpos comenzaban a descomponerse. Era muy complicado porque nosotros no haber vivido una tragedia así, los bomberos al parecer no tenían un protocolo tan claro de qué hacer en ese momento. En eso el cuerpo bombero viene y él dice, si hay un sobreviviente que nos dé una señal. Y mi hermana sí, encontró un fierro y le golpeó. Y comenzamos a golpear. Ahí fue que el cuerpo bombero se dio cuenta que nosotros estábamos. ¡Si hay alguien ahí! ¡Golpeen 3 veces! ¡Arriba! Señor, arriba. ¡Es como arriba! ¡Arriba, señores! ¡Hay gente ahí! ¡Vamos! Para mí fue una alegría, pero a la vez nos dio miedo, porque cuando nosotros nos encontraron, dice que esa losa era muy gruesa y comenzaban a taladrar, y eso de ahí a nosotros nos hincaba. Entonces nosotros teníamos miedo, mi esposo gritaba que nos iban a cortar. Hicieron un primer huequito. El cuerpo bombero dice que el que estaba taladrando la losa, el señor, creo que tan fuerte fue el olor que dice que el señor
casi se desmayan. No lo sé, después ellos fueron los que nos dijeron que el olor era demasiado insoportable cuando hicieron el primer huequito. En ese primer huequito hicieron, ¿y qué es lo que hicieron? Fue pasarnos un foco y agua. Ahí fue que nosotros comenzamos a ver todas las personas que estaban, que no tuvieron la misma suerte que nosotros. Y nos pasaron una pomita de agua y yo vengo y le digo a mi esposo, de ese celo, mi esposo me lo pasó a mí, y yo le digo, no, páseselo mejor a José y a Alexandra, porque yo lo sentí a ellos que ya no podían más. Y cuando nos pasaron un foco, yo solamente vi hacia el dedo de José que tocó la poma, y ahí ya no, él no pudo más. Mi esposo quería que yo saliera primero, pero yo no pude salir por las caderas. De ahí mi esposo, tuvieron que hacer un poquito más grande el hueco. De ahí comenzó a salir mi esposo. Mi esposo tuvo que por ley salir el primero. Y de ahí salí yo. Y de ahí la chica Steffi, que ella decía que por favor no se olvidaran de ella. Pero no todos corrieron con la misma suerte. La chica Alexandra Enchundia tenía sus piernas, dice, ya llenas de gangrena. Y ella murió porque ella tuvieron que con una máquina, en el instante tuvieron que impuntarle las piernas y ella le dio un infarto, ella no sobrevivió. Cuando yo fui rescatada, el cuerpo bombero dice, bienvenida al mundo, y nosotros no sabíamos qué es lo que había pasado. En eso mi hermano Eddie se subió conmigo a la ambulancia. Y mi hermano viene y yo estaba molesta con mi hermano. Y yo le decía a él, ¿por qué demoraste tanto? Y él me dice, niña, dice, míreme las piernas, dice. Nunca dejé de buscarlo, dice. Lo que pasa es que pasó fue un terremoto, dice. Pero, ¿estábamos realmente preparados para una tragedia de esta magnitud? Realmente el actuar fue bastante rápido. Bueno, rápido en el sentido de tener las condiciones y se crearon las condiciones para poder atender pacientes. Y la gente comenzó con sus teléfonos a alumbrarnos, nos decía, doctora, lo más importante no importa, ciérrenos las heridas, como quede, no importa, porque no queremos sangrar. Las brigadas de rescate funcionaron bien, las brigadas de los bomberos, las brigadas de apoyo que vinieron del exterior. Creo que se trabajó en conjunto entre todos y entre todos, bueno, pudimos solventar todo lo que se pudo hacer. Entonces fuimos a ayudar, a sacar escombros, a rescatar la mayor gente que había en ese momento. No hay nada de avance. Por último, para decir, en puntualizar, no hay ni economía ni presupuesto para hacer algo. La policía tiene personal que es capacitado, pero no todos, o sea, es un grupo, digamos, en toda la Policía Nacional puede que hayan unos 50 miembros, 100 miembros, de 50.000. Son que los únicos que tienen ese curso, saben del tema. Yo creo que más que aprender, es haber ganado experiencia en algo que ni siquiera nosotros lo pedimos. O sea, en otros países es normal, pero acá creo que marcó un antes y un después de la manera en la que nosotros vivimos este tipo de desastres naturales.
aprendes y que no puedes tener miedo a como sea, pero usted recoge pacientes, lo cargas entre dos, cargamos cilindros de oxígeno hasta las mujeres, hicimos todo lo que se pudo. Tratamos de dar lo que más podíamos nosotros, a pesar que esa noche no dormimos. Al menos aquí en Ecuador nosotros no estábamos preparados para eso. No, o sea, yo tengo eso de que creo que eso nos cogió, fue así como prácticamente de sorpresa, porque nadie psicológicamente, nadie estaba preparado para eso. Hay que tomar calma y seguir adelante y tratar de dar todo lo que podemos de nosotros.